igual a seno de x elevado a la coseno de x. Habíamos dicho que en estos casos en los que teníamos variables, tanto en la base como en el exponente, eran casos que íbamos a resolver a través de un método de derivación logarítmica. El primer paso consistía en aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Como segundo paso, aplicamos propiedad de logaritmo, con lo cual ese exponente coseno de x pasaba multiplicando el logaritmo. Y como tercer paso íbamos a derivar en forma separada ambas partes de la igualdad. La derivada del logaritmo natural de y hemos dicho es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, que íbamos a poner y'. Y esto lo vamos a considerar como la derivada del producto, donde tenemos que la derivada de coseno de x es menos seno de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento, que es coseno de x. Y prima, este está dividiendo, va a pasar multiplicando, va a ser entonces menos seno de x por logaritmo natural de seno de x, más coseno por coseno, ya es coseno cuadrado de x sobre seno de x, y todo esto va a quedar multiplicado por y. Y es seno de x elevado al coseno de x, o sea, tenemos que reemplazarlo. Entonces, y es menos seno de x por logaritmo natural de seno de x más coseno cuadrado de x sobre seno de x. Todo esto por seno de x elevado al coseno de x. Y ese sería el resultado final de la derivada. Copien, por favor.
y igual al logaritmo natural de x elevado a la tangente de x. De vuelta, en base y en exponente tengo variable, por lo tanto, aplico método de derivación logarítmica, ya saben que aplico el logaritmo natural a ambos miembros. Como segundo paso, aplican propiedad de logaritmo, con lo cual el exponente pasa multiplicando al logaritmo. Y a partir de ahí derivan a ambos miembros de la igualdad en forma separada. Acá la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y de vuelta, esto lo va a derivar como un producto. Con lo cual tenemos la derivada del primer término, que es secante cuadrada de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es el argumento de este logaritmo, que es 1 sobre el logaritmo de x, por la derivada del argumento, que es otro logaritmo, que va a ser 1 sobre su argumento, por la derivada del argumento, que sería 1. Finalmente este i que está dividiendo va a pasar multiplicando y le va a quedar que i' es secante cuadrada de x por logaritmo natural del logaritmo natural de x más tangente de x sobre, y este lo acomodo un poquito, x por logaritmo natural de x, todo eso multiplicado por i. Y como i es logaritmo natural de x a tangente, reemplazo y me va a quedar secante cuadrada de x por logaritmo natural del logaritmo natural de x más tangente de x sobre x por logaritmo natural de x, todo esto por logaritmo natural de x elevado a la tangente de x. Y esa sería la primera derivada. Copien por favor.
y igual al logaritmo natural de x elevado a la x. Aplico logaritmo a ambos miembros. Aplico propiedad de logaritmo. Derivo. Esto ya saben que es un producto. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es 1 sobre el logaritmo natural de x, por la derivada del otro argumento, 1 sobre x. Acá pueden cancelar estas x porque está multiplicando. Y prima finalmente va a ser logaritmo natural por logaritmo natural de x más 1 sobre logaritmo natural de x, todo esto por y finalmente y' va a ser logaritmo natural del logaritmo natural de x más 1 sobre logaritmo natural de x todo esto por logaritmo natural de x elevado a la x. Copien y vamos a hacer uno que cambia la ubicación del paréntesis. Voy a plantear acá al costado y igual al logaritmo natural de x a la x. Es decir, que acá hago y' igual. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, o sea, x prima. Pero x a la x hay que resolverlo por derivación logarítmica. Entonces vamos a tener que hacer un apartado y decir, bueno, a ver, z va a ser x a la x. Entonces, logaritmo natural de z va a ser igual al logaritmo natural de x a la x. Cuando apliquen propiedades, logaritmo natural de z va a ser x por logaritmo natural de x. Y vamos a derivar esto 1 sobre z por z',
igual derivada de x vale 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Acá puedo cancelar. Entonces fíjense que z' va a ser logaritmo natural de x, voy a poner entre paréntesis, más 1. Todo eso por z. Y z vale x a la x. Entonces que la derivada, ahora vuelvo aquí, y' va a ser 1 sobre x a la x, por la derivada de x a la x, que es logaritmo natural de x, más 1 por x. No lo escucho, profe. No se escucha. Hola, hola. ¿El resto me escucha ahí? Sí, yo sí escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Bien. Y acá podrían simplificar, si quieren, esto se va a cancelar con esto, y la derivada final que les va a quedar va a ser logaritmo natural de x más 1. Es decir, son dos casos. Profe, Sí. ¿este no lo hacemos por derivación logarítmica o sí? Acá en esta parte no, pero cuando vas a derivar el argumento tiene derivación logarítmica, que es esta parte. Ah, o sea que a la i en este tipo de ejercicio no hay que derivarla con logaritmo. ¿O sí? Por eso, vos fíjate que allá la principal es logaritmo de x a la x, que la tenés que hacer por derivación logarítmica. Acá la operación principal es logaritmo de un argumento, o sea, derivás primero como logaritmo. Cuando vas a derivar el argumento, ahí tenés la parte que tenés que hacer por derivación logarítmica. Por eso hace la parte y le llamás z o con la letra que vos quieras. Ahí sí he hecho la derivación logarítmica, ¿eh? Y ahí vuelvo y reemplazo esa derivada por el resultado que ha dado esta derivación logarítmica. Es para que tengan cuidado, porque muchas veces este tipo de ejercicios se plantean en los parciales o en los finales, para que vean la diferencia de la ubicación del paréntesis, nada más, el ejercicio internamente es el mismo. La diferencia es dónde están puestos los paréntesis y cómo la resolución es muy distinta de un caso al otro. Bien, perfecto. Gracias, profe.
Bien. Y fíjate en el tema ¿no? El otro se toma el día, ahora tenés lo que hagan. ¿No? Ya le pago el mes. Bien, hagamos uno más. Bien, fíjense que ustedes tienen acá una suma algebraica de dos funciones donde tenemos los dos casos que vimos recién. Entonces, lo que podrían hacer, llamarle a esta U, a esta B, entonces su I' va a ser U' más B', implicando propiedades. Lo que sí, bueno, hay que resolverlo. Si U es igual a tangente de x elevado a la x, esto es lo mismo que expresarlo así, ¿no? O tangente de x a la x. Ahí van a aplicar logaritmo a ambos miembros. Van a aplicar propiedades. Y ahora van a derivar, y ya saben, 1 sobre u por u'. Y acá la derivada de x vale 1, o sea, queda logaritmo por tangente de x, más x
el primero sin derivar, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre su argumento, 1 sobre tangente de x, por la derivada de la tangente de x, que es secante cuadrada de x. Y finalmente u', este u va a pasar multiplicando, y ya lo vamos a hacer en un solo paso directamente, logaritmo natural de tangente de x. Carlito. Hablar de explicar de políticos. Termina la clase. Bien, eso tendrían como u', y por otro lado, tienen b igual a tangente de x a la x. Dice que aquí b' va a ser igual a la secante cuadrada de x a la x por la derivada de x a la x. Y esa es la que tenemos que trabajar por aparte, la vamos a llamar z, va a ser x a la x, y a esa le van a aplicar logaritmo de z, que va a ser x por logaritmo natural de x, salteando un paso, y después 1 sobre z por z' igual derivada del primero por el segundo sin derivar, el primero sin derivar por la derivada del segundo, esto se cancela, y finalmente z' va a ser igual al logaritmo natural de x más 1 por x a la x. Se vuelven acá, b' es secante cuadrada de x a la x por la derivada de x a la x, que es todo esto, logaritmo natural de x más 1 por x a la x. Y finalmente vuelven al ejercicio, y prima va a ser igual a u', que es logaritmo natural de tangente de x más x por secante cuadrada de x sobre tangente de x por tangente de x elevado a la x
más b', y b' es secante cuadrada de x, elevado a la x, por logaritmo natural de x, más 1, y todo eso por x a la x. Y esa sería la derivada de ese ejercicio.
Bien, veamos ahora los ejercicios de derivación implícita. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase del lunes? X cubo por y cuadrado más x cuadrado por y cubo menos 3x seno de x más y igual a 5. Hay una función trigonométrica, por lo cual vamos a igualar la expresión a 0 para aplicar el segundo método. Y recuerden que por un lado vamos a derivar x respecto de la función con y igual a constante. Si es igual a constante, acá la derivada sería 3x cuadrado y les va a quedar 3x cuadrado y cuadrado, que es constante, más, acá va a ser 2x y al cubo, que es una constante, y acá tienen un producto, donde debe ser menos corchete, y es 3x, cuya derivada va a ser 3, cuya derivada de x1, por el segundo sin derivar, que es seno de x más y, más 3x, por la derivada de seno, que va a ser coseno de x más y, por la derivada de x más y, la derivada de x1, y la derivada de y, que es una constante 0, o sea, por 1, y la derivada de 5 directamente 0. Esa sería la derivada de x respecto de f. Ahora, por otro lado, van a ser la derivada de y respecto de f, la función, que es tomando x como constante y derivando y. O sea, la derivada de y va a ser 2y, entonces va a estar 2x cubo y, más la derivada de y al cubo va a ser 3y cuadrado, o sea, 3x cuadrado y cuadrado, y acá en este caso es distinto recién, acá ya no va a ser un producto porque x es constante, o sea, es una constante por una función seno, o sea, va a ser menos 3x por la derivada del seno, que va a ser coseno de x más y, por la derivada de y, que va a ser 1, porque x es constante y su derivada sería 0. Y finalmente recuerden que la derivada de y respecto de x respecto de y, perdón, y prima, o delta de x sobre delta de y, va a ser igual a menos, que lo pueden distribuir sobre el numerador, ya saben, 3x cuadrado y cuadrado más 2x y cubo, este menos lo distribuimos, menos 3 seno de x más y, menos 3x por coseno de x más y. Todo eso sobre 2x al cubo y, más 3x cuadrado y cuadrado, menos 3x por coseno de x más y. Y ahí tendrían la primera derivada de esa función implícita. Copien, por favor.
Logaritmo natural de x por y cuadrado más raíz cuadrada de x cuadrado menos y igual a x por y. Ya saben que el primer paso es igualarla a 0, el logaritmo de x y cuadrado más raíz cuadrada de x cuadrado menos y menos x por y igual a 0. Y ahora vamos a derivar la función x respecto de la función delta de x sobre delta de f, donde consideramos y constante. La derivada del logaritmo va a ser 1 sobre el argumento, o sea 1 sobre x por y cuadrado, por la derivada del argumento, donde y cuadrado es constante y x es la variable. Ya saben que la derivada de x va a ser 1, por lo tanto va a ser 1 por la constante, que sería y cuadrado. Acá van a poder simplificar, ya lo hacemos cuando terminemos. La derivada de la raíz cuadrada va a ser 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado menos y, por la derivada del argumento de la raíz, que es una suma algebraica, donde el primer término es una potencia cuya derivada va a ser 2x, y el segundo, como estamos derivando x y es constante, su derivada es 0. Menos x por y. Recuerden que derivamos x con y constante, entonces la derivada de x vale 1, y es constante, 1 por y es y. Y ahora sí, simplifiquen. Esto es y cuadrado, pueden simplificar este 2 con este 2 que están multiplicando, y nada más. Y derivan ahora y respecto de la función. Si derivamos y, tenemos un logaritmo, ya saben, la derivada es 1 sobre el argumento, por, en este caso, estamos derivando y. La derivada de y va a ser 2y con x constante, o sea, va a quedar 2xy, más, acá están derivando la raíz, y tiene y, o sea, 1 sobre 2 raíz de x cuadrado menos y, por la derivada respecto de y. Suma algebraica, x cuadrado, ahora la constante, su derivada es 0, y la derivada de y es 1, pero ojo, tiene un menos adelante, o sea, va a ser menos 1. Menos, y de vuelta, ahora están derivando y, su derivada es 1, x constante, o sea, 1 por x, x. ¿Qué pueden simplificar? Acá van a poder simplificar esta x con esta x, esta y con este cuadrado, y nada más. Y finalmente, y', recuerden que la derivada de x respecto de y va a ser menos, y arriba le va a quedar 1 sobre x más 1 más x sobre raíz de x al cuadrado menos y, menos y. Y abajo le va a quedar 2 sobre y más por menos va a ser menos 1 sobre 2 raíz de x cuadrado menos y menos x. Y ese va a ser el resultado final de esta derivación implícita. Copien o tomen una imagen, por favor.
3x² menos tangente de x² sobre 2y menos 1 igual a arco tangente de x por raíz de y. Bien. Primer paso, recuerden, igualamos esto a 0, 3x², perdón, menos tangente de x² sobre 2y menos 1, menos el arco tangente de x por raíz de y, igual a 0. Ahora vamos a derivar x respecto de la función. En el primer término, 3y² es constante, la derivada de x vale 1, o sea, voy a tener 3y². Tengo tangente de una función en x, entonces la derivada de la tangente es secante cuadrada de ese argumento, que es x² sobre 2y menos 1. Ahora vamos a derivar respecto de x. Tienen dos chances. Fíjense que sería 1 sobre 2y menos 1, una constante, por la derivada de x², que sería 2x. Esa sería una forma de derivarla. Y la otra, derivarla como cociente, donde le va a dar exactamente lo mismo. Si la derivan como cociente, sería la derivada del primero, del numerador, que vale 0, anularía ese término. Vamos al segundo directamente, menos x² por la derivada del denominador, perdón, hice mal. Es la derivada del primero, que es 2x, por el denominador sin derivar, 2y menos 1. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, pero que es una constante, o sea, sería 0, me anularía el segundo término. Sobre 2y menos 1 al cuadrado, que es el denominador. Ahí van a cancelar el cuadrado con esto, y le queda lo que yo les decía, la constante, que es 1 sobre 2 raíz de esto, por la derivada de x², que es 2x. Es lo mismo, lo hubiésemos hecho de un lado o del otro. Menos la derivada del arco tangente. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más u al cuadrado. O sea, x por raíz de y al cuadrado, vamos a poner x² por y, porque la raíz con el cuadrado se van a ir, por la derivada de ese argumento, y estamos derivando x, la derivada de x va a ser 1 por raíz de y, que es constante. Ahora derivemos y respecto de la función. Si derivo y, acá va a ser 2y, el 2 multiplicado por el 3 va a ser 6x, y, porque x es constante ahora, menos la derivada de la tangente, que va a ser secante cuadrada de x² sobre 2y menos 1. Ahora va a haber que derivar respecto de y. Entonces, cuando derivo numerador, va a ser 0, porque es una constante, por el segundo sin derivar. El primer término se anula. El segundo ahora sí va a ser menos x², que es el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de y vale 1 por 2. Y la derivada de la constante es 0. Sobre 2y menos 1, todo al cuadrado. Esto menos la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento, por la derivada del argumento, pero respecto de y.
va a ser x, que es constante, por la derivada de 1 sobre 2 raíz de y, por la derivada de y, que sería 1. Y finalmente, y' va a ser menos 3y cuadrado menos la secante cuadrada de x cuadrado sobre 2y menos 1 por 2 sobre 2y menos 1 menos raíz de y sobre 1 más x cuadrado y. Y eso sobre 6xy menos la secante cuadrada de x cuadrado sobre 2y menos 1 por menos 2x cuadrado sobre 2y menos 1, todo eso al cuadrado. Ojo acá que lleva signo menos, lo ponemos en paréntesis. Menos x sobre 1 más x cuadrado y por, podemos poner el 2 acá, raíz de y. Y ese sería el resultado de esa derivada. Bien, terminen de copiar, yo los espero el lunes, donde vamos a seguir viendo nosotros los casos que se presentan ya de aplicación de derivada con el tema recta tangente y recta normal. No, profe. Y el jueves que viene vamos a seguir ya viendo problemas de aplicación. ¿Sí? Que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego, profe, que No, ande bien. profe, que ande bien.